Hola, mi nombre es Ricardo y en este video voy a hablar sobre región topográfica del tobillo. Si a la articulación del tobillo le trazamos una línea, un eje que pase entre ambos maleolos, a partir de ese eje bimanular vamos a tener dos regiones. Una que va a estar por delante, que va a ser la región premanular, y otra que va a estar por detrás, que va a ser la región retromanular. A su vez, esta última se divide en dos surcos o canales, que van a ser el surco retromanular medial y lateral. Ten en cuenta que en cada una de estas regiones vamos a tener un contenido, que van a ser los tendones de los músculos de la pierna y también vasos y nervios. Esta imagen representa un corte coronal a nivel de la articulación del tobillo, que es la que me une a los huesos de la pierna con los del pie. Y esta articulación está formada por la unión de tres huesos entre sí, tres huesos que articulan entre sí. Y estos son por arriba y hacia medial la tibia, por arriba y hacia el lateral el peroné o fíbula y por debajo el astragal. Si hacemos un corte horizontal a nivel de esta articulación, tenemos hacia medial y más hacia anterior la tibia, hacia lateral y más hacia posterior el peroné o fíbula, y entre ambos el astragal. Decíamos que si trazamos un eje que pase entre ambos maleolos, este eje tiene un sentido oblicuo de medial a lateral y de anterior a posterior, y a partir de ahí teníamos por delante la región premanular, la cual vamos a encontrar un contenido a los tendones de los músculos de la cara anterior de la pierna, también vasos y nervios. Por detrás de este eje bimanular tenemos a la región retromanular, la cual la dividíamos en dos surcos o canales, que era el surco retromanular medial y el lateral. En el surco retromanular medial tenemos a los tendones de los músculos del plano profundo de la cara posterior de la pierna y también vasos y nervios. En el surco retromanular lateral tenemos a los tendones de los músculos de la cara lateral de la pierna y también vasos y nervios. En estas imágenes vamos a marcar al contenido de estas regiones, ser por la región premanular, marcamos el retináculo de los extensores superior y el inferior, este último tiene forma de Y. Por debajo de este retináculo tenemos a los tendones de los músculos de la cara anterior de la pierna, y de medial a lateral son el tendón del tibial anterior, el tendón del extensor largo del dedo gordo y el tendón del extensor largo de los dedos. También por debajo de este retináculo tenemos a la arteria tibial anterior y el nervio peroneo profundo. La arteria se continúa luego a nivel de la cara dorsal del pie como arteria dorsal del pie o arteria pedia. Tener en cuenta que a nivel de la cara anterior de la pierna, a este nivel, tanto a la arteria como al nervio lo encontramos entre el tendón del tibial anterior y el tendón del extensor largo del dedo gordo. Luego, tanto la arteria y el nervio pasan por debajo del tendón del extensor largo del dedo gordo, se cruza y lo ubicamos a nivel de la cara dorsal del pie entre el tendón del extensor largo del dedo gordo y el tendón del extensor largo de los dedos, aquel que va al segundo dedo. Esta arteria dorsal del pie a este nivel o arteria pedia, es la cual se podía tomar el pulso. El nervio peroneo profundo, a su vez, se va a dividir en un ramo lateral y un ramo medial. El ramo medial es el que acompaña a la arteria dorsal del pie. Por arriba del retináculo tenemos al nervio peroneo superficial, que se divide en un ramo cutáneo dorsal medial e intermedio.
También como contenido tenemos al nervio safeno, que es un nervio sensitivo, que es un ramo terminal del nervio femoral, y a su vez el nervio femoral es un ramo terminal del plexo lumbar. Este nervio safeno sensitivo va a inervar sensitivamente la cara medial de la pierna y la cara medial del pie. También como contenido superficial tenemos a la vena safena magna o safena interna, que se continúa de la vena dorsal medial, pasa por delante del marero medial como vena safena magna o interna y asciende por la cara medial de la pierna, sube hasta el muslo y va a desembocar en la vena femoral a nivel del triángulo femoral o triángulo de Scarpa. Ahora vamos a marcar al contenido del surco retromalar medial. Marcamos primero al retináculo de los flexores y por debajo el contenido. Los tendones de los músculos del plano profundo de la cara posterior de la pierna, y son de anterior a posterior. Tenemos el tendón del músculo tibial posterior, luego el tendón del músculo flexor largo de los dedos, y más hacia posterior el tendón del flexor largo del dedo gordo. Entre el tendón del flexor largo de los dedos y del dedo gordo tenemos al contenido vascular y nervioso, que son la arteria tibial posterior, las venas satélites tibial posterior y el nervio tibial. A este nivel, recordar que se puede tomar el pulso de la arteria tibial posterior. Ahora marcamos al contenido del surco retromalleolar lateral. Tenemos a los tendones de los músculos cara lateral de la pierna, y son este que es el más posterior, es el tendón del peroneo largo, y el más anterior, el tendón del peroneo corto. Recordad que el tendón del peroneo corto era el que se insertaba hacia lateral en la tuberosidad del quinto metatarsiano, es decir, en la base del quinto metatarsiano, y el peroneo largo era el que cruzaba oblicuamente de lateral a medial y se insertaba en el cuneiforme medial y en la tuberosidad lateral del primer metatarsiano, es decir, en la base del primer metatarsiano. Marcamos también a la vena como contenido superficial, a la vena safena menor o safena externa, que se continúa de la vena dorsal lateral, pasa por detrás del mareo lateral o peroneo y asciende. Esta vena safena menor o safena externa va a desembocar en la fosa poplitea, en la vena poplitea. El nervio sural, también llamado safeno externo, vamos a ver que este nervio se forma a partir de la unión del ramo comunicante peroneo con el nervio cutáneo sural medial, y forman el nervio sural, o también llamado el nervio safeno externo. Vamos a ver cómo se forma este nervio sural de la siguiente manera. Tenemos a este nivel de la fosa poplitea el nervio peroneo común, y hacia lateral y hacia medial y vertical el nervio tibial. El nervio peroneo común va a dar un ramo, nervio cutáneo sural lateral, que a este nivel se divide, y uno de sus ramos, de los dos que perfora este tejido conectivo, que se hacen superficiales, es un subramo cutáneo fibular comunicante, bien, que vamos a ver que a este nivel se va a comunicar con este nervio, que es el nervio cutáneo sural medial, que es un ramo del nervio tibial. Es decir, estos dos nervios, tanto el nervio cutáneo sural medial, que ahora lo marcamos con la flecha, es decir, el nervio tibial va a dar a este nervio cutáneo sural medial, y a este nivel se juntan, se comunican, bien, para formar
el nervio sural o safeno externo. ¿Bien? Es decir, el nervio safeno sural o safeno externo se forman una vez que se comunican el nervio cutáneo sural medial con el ramo comunicante fibular o peroneo. Y vamos a encontrar entonces en relación con la vena safena menor o safena externa a este nivel y también en el surco retromalular lateral. Y va a ser el contenido superficial de ese surco. Imágenes de latras de la cátedra, de preparados cadavéricos. Marcamos al malleolo medial, el malleolo lateral, el tibial y el peroneo, los tendones de los músculos de la cara anterior de la pierna. Acá no está el retináculo, los extensores. De medial a lateral tenemos el 3, el tendón del tibial anterior, el 4, el tendón del extensor largo del dedo gordo, y el 5, el tendón del extensor largo de los dedos. Entre el tendón del extensor largo del dedo gordo y el tendón del extensor largo de los dedos, y sobre todo aquel que va al segundo dedo, tenemos a la arteria dorsal del pie o arteria pedia, que era la continuación de la arteria tibial anterior. Marcamos el malleolo tibial, el calcáneo, el surco retromalular medial, y el contenido tenemos a los tendones. De anterior a posterior tenemos el número 2, el tendón del tibial posterior, luego el 1, el tendón del flexor largo de los dedos, y más hacia posterior el tendón del flexor largo del dedo gordo. Y entre el tendón del flexor largo de los dedos y del dedo gordo, el contenido vascular y nervioso, la arteria tibial posterior, donde se podía tomar el pulso, las venas satélites tibial posterior y el nervio tibial. Y a este nivel se dividen, a nivel de la planta, en ramos plantares, medial y lateral. Eso lo hace tanto el nervio como los vasos. Marcamos a este nivel lo que es el canal, aparte de lo que sería o la región premalleolar, porque ese es el malleolo medial, por delante del malleolo medial vamos a tener a esta vena, es decir, entre el número 3, que va a ser el tendón del tibial anterior, y el 5, que es el malleolo medial o tibial, que tenemos a esta vena, que es la vena safena magna o safena interna. Esta vena que pertenece al contenido superficial de la región premalleolar, bien, la encontramos a este nivel, que era continuación de la vena dorsal medial, aumenta su calibre, pasa por delante del malleolo medial o tibial y asciende ya como vena safena interna o safena magna, que era la que luego desembocaba a nivel del triángulo femoral o de escarpa en la vena femoral. Ahora marcamos en esta imagen el surco retromalular lateral. Este sería el malleolo lateral o peroneo, el calcáneo. Acá está el surco retromalular lateral y el contenido, los tendones, el peroneo largo y el peroneo corto, que son tendones de los músculos de la cara lateral de la pierna. Y por último, lo que es el síndrome del túnel carpiano. Si bien existe el síndrome del túnel carpiano, también existe el síndrome del túnel tarsiano, que se produce por atrapamiento o compresión de las estructuras de esta región, y esto trae alteraciones de la sensibilidad y de los músculos que se encuentren en estas regiones. Bien, por último, la bibliografía. Bueno, ahora sí. Chau, hasta luego.